En breves instantes vamos a poner en la pantalla la porción que voy a compartir con todos ustedes. Como he dicho en muchas ocasiones, cuando yo comencé a ir hace muchos años a una pequeña congregación en Las Palmas, escuchaba a los pastores, escuchaba a los predicadores que hablaban muchas veces del pueblo de Israel, un pueblo que es muy mencionado en la Biblia en muchas ocasiones, y decían que ese pueblo, Dios lo sacó milagrosamente de la esclavitud de Egipto. Y yo me preguntaba, si ese pueblo estaban como esclavos en Egipto, ¿cómo llegaron a Egipto? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces fue cuando comencé a leer la Biblia desde el principio y me di cuenta por qué y cómo y con quién llegaron a Egipto. En un principio fueron a buscar comida. En un principio donde ellos vivían, que era la tierra de Canaán, lo que hoy en día sería el territorio de Israel, estaba atravesando una crisis tremenda, no había agua. Por consiguiente, no solamente sufrían las personas, sino también los animales. No había pastos para que los animales pudieran comer. Y tuvieron que descender a Egipto. Y en una de esas vueltas, en uno de esos viajes a Egipto, pues se dieron cuenta de que un familiar que daban por muerto hacía muchos años, José, resulta que no había muerto, sino que estaba vivo. Entonces el padre de este muchacho, que hacía más de 20 años que no veía y que, repito, lo daban por muerto, decide bajar a Egipto y dice la Biblia que los que descendieron a Egipto fueron un número de unas 70 personas aproximadamente. Se afincan, se arraigan en Egipto, reciben una tierra maravillosa donde pueden cosechar, pueden plantar, pueden criar a sus hijos, sus familias, sus animales. Y pasaron 400 años desde que descienden a Egipto estas 70 personas hasta que son liberados a través de Moisés de la esclavitud en Egipto. Es una historia muy interesante. Podríamos estar hablando horas y horas y días y semanas enteras acerca de qué pasó en esos 400 años, cómo lograron salir de Egipto, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo, que era un gran conocedor de estas historias y de otras tantas del Antiguo Testamento, en el capítulo 10 de la carta que le escribe a los Corintios, él hace como un pequeño resumen de algunas, no todas, de algunas cosas que ocurrieron cuando salieron de Egipto y se encontraban en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. En el capítulo 10 de Primera de Corintios, la palabra de Dios en el verso 1 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si ustedes se dan cuenta, por lo menos en mi Biblia, debajo de cada uno de estos versículos que yo he leído, hay unos versículos en letra muy pequeña donde puedes encontrar la historia de lo que Pablo acaba de comentar. Puedes ver que efectivamente salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, comieron el maná, bebieron agua de la roca, etcétera, etcétera. Sería bueno que ustedes leyeran esas referencias para conocer mejor la historia, ¿vale? Pero sigo leyendo en el versículo 5 y dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar o a fornicar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y una vez más, detrás o debajo de cada versículo, aparece una pequeña referencia de un versículo en pequeñito, para que ustedes conozcan y sepan cada uno de los acontecimientos que está narrando el apóstol Pablo en esta ocasión. Y todas estas cosas, dice el verso 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos dicen amén? Jamás en la historia hubo un pueblo que vio tantos milagros y fue tan bendecido por Dios como el pueblo de Israel. Jamás, repito, ha habido un pueblo que ha visto milagros únicos e irrepetibles en la historia de la humanidad. Volvió a ser a favor de nadie. Nunca Dios sacó a un pueblo, a una nación entera de la esclavitud para llevarlos a un país y dárselo como regalo. Jamás. Nunca Dios envió 10 plagas a un país que estaba oprimiendo a su pueblo Israel para demostrar su poder y su autoridad. Pero sí lo hizo por este pueblo. Nunca Dios abrió un mar para otro pueblo que no fuera el pueblo de Israel. Nunca jamás Dios mandó maná sobre ningún pueblo de la tierra, salvo para el pueblo de Israel. Nunca jamás salía agua de las rocas, salvo para el pueblo de Israel. Y así podríamos enumerar docenas y docenas de milagros y de experiencias impresionantes que esta gente experimentó. Sin embargo, estas experiencias parece que a ellos les sirvieron de muy poco o de prácticamente nada. Porque vemos que aunque salieron físicamente de Egipto, sus corazones nunca salieron de Egipto. Llegaron a echar de menos la comida, llegaron a echar de menos prácticamente la vida de esclavos que llevaron sus antepasados y ellos mismos en Egipto, y estaban constantemente quejándose, constantemente, hermanos, constantemente murmurando. Incluso llegaron en varias ocasiones a intentar apedrear a Moisés, aquel hombre tan bueno, aquel hombre tan fiel, que amaba tanto al pueblo de Israel y que les aguantó tantas cosas durante tantos años, hasta el punto que un día llegó y le dijo al Señor: Señor, quítame la vida porque yo no aguanto más. Yo no puedo soportar el peso, la carga de llevar a casi 2 millones de personas como el pastor principal de esta gente y llevarlos desde la esclavitud, atravesando el desierto y llevarlos a la tierra prometida. Había una nube que les daba sombra durante el día, los protegía, los cubría en el desierto. Y no solamente era como una especie de paraguas gigante que daba sombra al pueblo de Israel, sino que además esa nube se movía. Y dice que cuando la nube se movía, ellos lo único que tenían que hacer era seguir detrás de esa nube para saber a dónde tenían que dirigirse. Y cuando esa nube se paraba, se detenía, ellos entendían que era el momento de hacer un alto en el camino y acampar por un par de días, meses o más tiempo. Y esa nube, que durante el día era como una especie de paraguas gigante que los protegía del calor abrasador del desierto, la Biblia dice que durante la noche había como una especie de columna de fuego que los calentaba, porque por la noche el desierto es muy frío y las temperaturas bajan muchísimo, y esa columna de fuego los calentaba y mantenía a raya a los animales peligrosos del desierto para que estuvieran tranquilos durante la noche. Dice la Biblia que en una ocasión decidieron comer carne. Fíjate tú, carne en medio del desierto. Y Moisés le dice al Señor: ¿de dónde voy a sacar yo carne para dar de comer a 2 millones de personas? Y el Señor le dijo: van a comer carne hasta que les salga por las narices y la aborrezcan. Y la palabra del Señor nos enseña que Dios comenzó a traer un viento y comenzó a caer miles, por no decir millones, de codornices en el desierto, y no tenía ni que agacharse a cogerlas, porque dice que era tal la altura de estas aves que con extender la mano las cogían, y entonces comieron y se saciaron todos. Durante 40 años, todas las mañanas, de lunes a viernes, caía como una especie, como esos algodones que venden en las ferias, ¿no? Esos algodones, ¿verdad? Dulces que todos conocemos, y eso era un pan. Era una especie de alimento que simplemente si hubieran comido eso durante 40 años no necesitaban comer ninguna otra cosa. Porque ese alimento, cuando lo ingerían, sabía al alimento que ellos querían comer en ese momento. Y también se quejaron de comer todos los días el maná. Imagínate lo que es conseguir agua
para tantos miles y miles de personas y de animales en el desierto? Pues la Biblia dice que en varias ocasiones de algunas rocas salía agua para que pudieran beber. Bueno, pues con todas y cada una de estas experiencias dice que no agradaron a Dios, ni Dios se agradó de ellos. Y esto me hace pensar en la cantidad de experiencias que una persona puede tener, pero que no cambian su corazón. Porque realmente, como dije, ellos salieron de Egipto, tuvieron experiencias tremendas, vieron cosas que tú y yo jamás veremos. Pero sin embargo, sus corazones no cambiaron y sus mentes seguían siendo mentes de esclavos. Y es que las experiencias por sí mismos no cambian el corazón del ser humano. Si no hay una íntima y una directa y profunda comunión con el Señor, ya puedes tener todas las experiencias que quieras y todo el conocimiento que puedas adquirir. Si tú no tienes una comunión diaria y directa con el Señor, tus experiencias son eso, simplemente experiencias, pero que no te cambian el corazón. ¿Cuántas personas incluso durante el ministerio del Señor Jesucristo fueron sanadas, liberadas de demonios? ¿Cuántos leprosos fueron limpiados? ¿Cuántos muertos fueron resucitados? Y ninguno de ellos defendió al Señor Jesucristo el día que lo clavaban en una cruz, porque habían recibido tremendos milagros. Fíjate el endemoniado gadareno, 2000 demonios, dice la Biblia, que el Señor echó de su cuerpo. Imagínate Lázaro, 4 días muerto y el Señor lo resucitó. Bartimeo, el que estuvo ciego, la mujer encorvada por 18 años. Los 10 leprosos que el Señor sanó, el ciego que le puso barro en sus ojos y fue a lavarse al estanque de Siloé, ¿verdad? Los que vieron el milagro de las bodas de Caná, 700 litros de agua convertidos en décimas de segundo en buen vino. Y tantos milagros, pues fueron experiencias y milagros en algunos casos únicos e irrepetibles, pero que ellos no cambiaron sus corazones. Incluso un día dice la Biblia que buscaban al Señor con ansia y el Señor le dijo: no me buscáis porque me queréis realmente a mí, me queréis amar y obedecer, sino que me buscáis por el pan que comisteis y os saciasteis. Así que aquí tenemos 4 experiencias tremendas. Fueron cubiertos con aquella nube, bebieron de aquella agua, de aquella roca, comieron el maná, etcétera, etcétera. Pero más adelante dice que se convirtieron en personas llenas de codicia, idólatras, fornicarios, que tentaron a Dios y murmuraron contra Dios y contra los responsables de su época. En otras palabras, gente muy privilegiada, gente muy bendecida, pero personas que nunca cambiaron en lo más profundo de sus corazones. Personas que necesitaban una regeneración de su alma, de su mente, pero nunca la experimentaron. Hasta el punto que dice la Biblia que el Señor dijo: no vais a entrar a la tierra que yo les tenía preparada para ustedes desde hace muchos siglos atrás. No vais a entrar. Os estáis todo el santo día quejando por lo que tienen, por lo que no tienen, por el agua, por la comida, por lo que sea. Y entonces no vais a entrar en la tierra prometida. Y perdieron una bendición histórica, perdieron una oportunidad maravillosa de poder empezar una vida nueva en un país virgen para ellos. Pero sin embargo el Señor dice: no vais a entrar. A mí lo que me llama la atención es que todos los seres humanos, por supuesto ellos también, y tú y yo también, tenemos una tendencia a algo o a cosas. Lo que se conoce como una predisposición. Hay gente que tiene una predisposición a la queja. Hay gente que tiene predisposición al desánimo, a la depresión. Hay gente que tiene una predisposición a todo acto de inmoralidad sexual. Hay gente que tiene una predisposición a la idolatría. Cada uno de nosotros tenemos tendencias, predisposición a algo. Y Satanás utiliza esa tendencia si no se la entregamos y se la rendimos a Cristo para dominar y controlar nuestras vidas. Bueno, el que mejor se conoce eres tú mismo. Pregúntate y examínate a sí mismo, como dice la Biblia que tenemos que hacer, para ver cuál es la tendencia, qué predisposición tú tienes. Porque ese es el área que tú tienes que trabajar y entregarle al Señor lo antes posible, para que no seas una víctima, un esclavo de nada ni de nadie, sino que puedas mantenerte firme y vencer cualquier debilidad o predisposición que tenga tu alma y tu corazón. Alguien dijo en cierta ocasión que lo bueno y lo malo se fortalecen con la repetición. En otras palabras, cuanto más repitas un acto, cuanto más repitas una acción, más se va a arraigar a tu personalidad, más se va a arraigar a tu forma de ser. Si tú todos los días te acostumbras a levantarte temprano, llegará un momento en que no te costará levantarte temprano, porque ya has acostumbrado a tu vida a un horario. Es como si lo llevaras ya interno dentro de tu vida. Ya no hace falta ni que pongas despertador. Ya no hace falta de que nadie venga y te despierte, porque ya, aunque sea un día festivo, aunque sea un día en el que no tengas que ir a trabajar, ya tu cuerpo está
preparado, digamos, está entrenado para levantarte habitualmente a una misma hora. O el que hace deporte, o el que come mucho, o el que come poco, o el que está todo el santo día con el móvil en la mano, con internet. Es decir, cada uno de nosotros fortalece sus áreas débiles y sus áreas fuertes con la repetición. Por eso es muy importante examinar qué tipo de hábitos tenemos. Porque si son hábitos sanos, si son costumbres buenas, bueno, gloria a Dios, fortalécelas. Y así de esa manera podrás agradar a Dios y podrás crecer y madurar y desarrollarte como persona y como hijo de Dios. Pero si son malos hábitos, malas costumbres, pues serás una víctima. Tarde o temprano, vengas o no a la iglesia, leas o no la Biblia, serás una víctima de esa tendencia que tú mismo has fortalecido a causa de la cantidad de veces que la has practicado y la has llevado a práctica en tu vida. Dice la Biblia que Jesús iba a la sinagoga todos los días de reposo conforme a su costumbre. Luego hay costumbres sanas que tenemos que cultivar y mantener, y hay costumbres que sí o sí tenemos que desterrar de nuestras vidas para que podamos de esa manera ser libres y no dejarnos, ya digo, dominar por nada ni por nadie. Satanás sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades. Satanás sabe perfectamente cuáles son las áreas débiles de tu vida. Y aunque quieras ocultarlas, tarde o temprano saldrán a la luz. Por eso lo mejor que podemos hacer, y cuanto antes mejor, es fortalecer esas áreas para que no estemos llevando una vida externa completamente diferente a lo que somos internamente. Hay un momento en una de las paradas que hacen en el desierto que fue crucial, que sin lugar a dudas, como otras experiencias, marcó en la vida del pueblo un antes y un después. Y fue cuando Moisés es llamado por Dios para subir al monte Sinaí. 50 días después de haber salido de la esclavitud en Egipto, Moisés sube un largo periodo de tiempo al monte Sinaí a tener comunión con Dios. Y es allí donde él recibió, como saben ustedes, la ley, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. El pueblo, dice la Biblia, que al ver que Moisés tardaba, pasó un día, 2, 3, 20, 30, 40 días, pensando que algo malo le había pasado a Moisés. A nadie se le ocurrió subir al monte Sinaí y ver dónde estaba Moisés, si estaba vivo, si estaba muerto, si algo le había pasado. A nadie se le ocurrió, pero a la mayoría del pueblo se le ocurrió decir, volvamos a Egipto, volvamos a Egipto. ¿Qué hacemos aquí en el desierto? En vez de seguir hacia adelante, hacia la tierra prometida, decidieron dar marcha atrás. Pero no querían volver solos, querían ser guiados, pero en esta ocasión no por una persona. La Biblia dice que se acercaron a Aarón, el hermano de Moisés, y le dijeron, ¿por qué no nos haces un becerro de oro que sea nuestro Dios y que nos lleve de vuelta a Egipto? La Biblia dice que se quitaron sus pendientes de oro, sus cadenas, sus zarcillos, sus pulseras, etcétera. Le dieron forma y construyeron un becerro de oro y comenzaron durante toda aquella larga noche a danzar desnudos, a cometer todo tipo de actos de depravación, como si fueran auténticos salvajes, como si fueran auténticos impíos. Y comenzaron a adorar a un muñeco, a un becerro de oro que ellos mismos habían construido. Moisés, cuando baja de la montaña y se encuentra aquel espectáculo bochornoso, le da una tristeza tan grande en su corazón de ver que 50 días después de haber visto los milagros más grandes que jamás Dios había hecho hasta entonces, rompe las tablas de los 10 mandamientos. Y entonces es cuando él toma la decisión de decirle al pueblo de Israel, ustedes no van a entrar en la tierra prometida. Y es cuando incluso Dios dijo, no voy a acompañarles nunca más en esta peregrinación, sino que voy a mandar a un ángel para que les acompañe en el camino. Bueno, gracias a Dios, Moisés logró orar, interceder por el pueblo, y Dios al final pues fue con ellos. Pero fíjense cómo en un momento de debilidad, en un momento de angustia, en un momento en el que se encuentran solos, sale la predisposición de su corazón, y lo que hacen es construir un becerro de oro. Se construirán becerros de oro porque a la gente le gusta tener becerros de oro. Y cuando hablo de becerros de oro, me refiero a ídolos, a cosas que a la gente en lo más profundo de su corazón les gusta tener y terminan casi adorándolos. Hay gente que adoran las cosas que tienen. Hay gentes que adoran su coche, su casa, su ropa, su teléfono. Incluso la peor idolatría de todos es la egolatría, que es el adorarse a uno mismo. Cuando la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos dicen amén?
Veo que podemos tener muchas experiencias y podemos estar mucho tiempo aprendiendo y escuchando la palabra, pero eso no es garantía ni es seguridad en principio de nada. Porque en el momento en el que se quedaron solos, salió a la luz la tendencia, la predisposición de su corazón, que era nada más y nada menos que ser idólatras. La Biblia dice que en cierta ocasión incluso serpientes venenosas que estaban en el desierto pero que no afectaban a los hijos de Israel, salieron debajo de la arena y comenzaron a picar, comenzaron a morder a la gente, y miles de ellos murieron a causa de la murmuración. Es decir, nosotros somos los responsables de poder evitar ciertas y determinadas cosas que nos podrían hacer mucho daño espiritualmente hablando. Nuestra forma de hablar abre o cierra la bendición de Dios. Nuestra forma de comportarnos, nuestra actitud ante la vida. Es muy fácil echarle la culpa al clima, al gobierno, a la iglesia, a Dios, al pastor, al diablo. Es muy fácil siempre buscar una especie de chivo expiatorio, ¿verdad? Para justificar nuestro error, para justificar nuestro pecado o nuestra debilidad. Pero eso es una actitud infantil, totalmente infantil. Nuestra responsabilidad es decir, como aquellos grandes hombres de la Biblia, como por ejemplo Isaías, que dijo, ¡ay de mí! ¿Verdad? O como decía Pablo, miserable de mí. En otras palabras, nunca le echaban la culpa a los demás de sus debilidades, de sus pecados, sino que ellos se daban cuenta de que ellos tenían que luchar cada día contra sus pasiones y contra sus debilidades. Santiago, cuando habla de, por ejemplo, el profeta Elías, un tremendo hombre de Dios, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, ellos también tenían sus luchas personales. Ellos también tenían sus debilidades. Vemos que, por ejemplo, Elías entró en lo que sería hoy en día una especie de cuadro de depresión, de desánimo. Y le dijo al Señor, quítame la vida. Un hombre que recién acababa de ver cómo caía fuego de la presencia de Dios, pero sin embargo entró en una depresión tan profunda que se encerró, se metió dentro de una cueva y no quería seguir predicando, no quería seguir sirviendo a Dios. Pero es que lo mismo le pasó a Jeremías. Jeremías dijo, no voy a hablar más, no voy a predicar más. Encontramos a Juan el Bautista, que Jesús dijo acerca de él, que de los nacidos de mujer nunca hubo un hombre más grande que él, pues él llegó incluso a dudar de si Cristo era o no era el verdadero Mesías. Cuando envía a 2 de sus últimos y más fieles discípulos y les dice, id y preguntarle si él es el que había de venir, o esperaremos a otro. Vemos cómo Pedro negó a Jesús, vemos cómo Tomás dudó de la resurrección del Maestro. Y podemos ir por todo lo largo y ancho de la Biblia y vemos que no hay nadie que se escape. No hay nadie que pueda decir, este hombre era perfecto, nunca pecó, nunca hizo nada. Todos tenían tendencia a algo o a alguien. Miren, por ejemplo, las debilidades de David. Sí, un tremendo varón de Dios, pero con unas debilidades tremendas. Miren, por ejemplo, las debilidades de Salomón. Un hombre con una sabiduría espectacular, escribió miles de canciones, escribió libros enteros de la Biblia, pero sus debilidades le pasaron una factura muy elevada. Vean las debilidades de Sansón, un hombre con una fuerza, con una unción de Dios tremenda, pero tenía sus tremendas debilidades, que por cierto, al no entregarlas al Señor, terminaron derrotando y destruyendo su vida. Y así podríamos hacer un análisis del pueblo de Israel, de los hombres de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y llegamos a la conclusión de que todos nosotros necesitamos vivir lo más cerca del corazón de Dios posible, y más en esta hora de la historia. Amén, hermanos. ¿Cómo es posible que fueran gente codiciosa, que fueran gente idólatra, fornicarios, murmuradores, después de haber visto semejantes experiencias, después de haber vivido semejantes milagros? Pues esa era la cruda realidad, hermanos. Habían pasado el Mar Rojo, pero sus corazones no habían cambiado. Habían comido del maná, habían bebido del agua de la roca, pero sin embargo seguían siendo esclavos espiritualmente hablando. Y el apóstol Pablo dice que todo esto que él está contando aquí, todo esto que él está relatando en el versículo 6 dice, todo esto sucedió como ejemplo para nosotros. Saben que en la Biblia hay 2 tipos de ejemplos. Ejemplos a imitar y ejemplos a no imitar. Ejemplos buenos y ejemplos malos. Nuevamente vuelve a utilizar la misma expresión en el verso número 11. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines del siglo. Ahora, si a alguien aquí se le ocurre pensar o decir, bueno, esto fue a ellos, esto fue a esa gente, esos pecados terribles que cometieron, bueno, ellos eran así, eran gente, digamos, murmuradora, gente que estaba todo el santo día quejándose, pero a mí no me va a pasar nada de esto. No.
¿Seguro? Pues dice la Biblia en el verso 17, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú piensas estar firme y te crees más sabio y más fuerte que todos, ten cuidado porque, como dice el refrán, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Por lo tanto, no podemos vivir de glorias pasadas, ni de deseos de hacer las cosas bien, decentemente y con orden, sino de realidades. ¿Y cuál es la realidad de tu vida en este momento, hermana? ¿Cuál es tu realidad en este momento, mi querido amigo? Y no vale eso de decir, bueno, yo soy cristiano, evangélico, católico. Eso no, yo no te estoy preguntando eso. No vale eso de decir, bueno, pero yo ya he aprendido mucho en la vida y como he sufrido tanto y he pasado momentos tan duros, pues no voy a volver a repetir la historia. ¿Seguro? Yo he dicho en muchas ocasiones que gracias a Dios que nosotros no vivimos en los tiempos de la Biblia. ¿Saben por qué digo esto? Porque nosotros encontramos los pecados de David, encontramos los pecados, por ejemplo, de Pedro y de otros personajes de la Biblia. Pero si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de la Biblia, ¿tú crees que tu nombre no hubiera aparecido? ¿Tú crees que a lo mejor tú no hubieras negado al Señor o dudado de su resurrección? ¿No hubiera tal vez aparecido tu nombre en vez del nombre de David por el pecado que cometió? ¿Hubiera aparecido el tuyo o el mío? ¿Crees que nosotros lo hubiéramos hecho mejor que David, José, Daniel, Abraham, Moisés, Salomón, Pablo, Pedro, Santiago, Tomás, Judas? ¿Crees que nosotros hubiéramos vivido un cristianismo más profundo que el que ellos vivieron en aquel tiempo? Lo dudo muchísimo. Porque muchas veces en nuestra vida hay, digamos, genuinos deseos de hacer las cosas bien, pero a veces la realidad es completamente diferente. Y me voy a remitir a un ejemplo. Yo me acuerdo, y es una fecha que tengo, como he dicho muchas veces, grabada a fuego en mi corazón y nunca jamás la podré olvidar. Y es el mes de marzo del 2020, cuando se tuvo que cerrar la iglesia y no podíamos reunirnos aquí, como por ejemplo lo estamos haciendo en esta tarde, que teníamos que retransmitir los cultos a puerta cerrada y no había nadie a quien predicarle, pero igualmente hacíamos las reuniones y predicábamos y cantábamos y hacíamos pues lo mejor que podíamos. Yo me acuerdo que en aquel grupo de chat, ¿se acuerda de WhatsApp, el chat aquel que teníamos, donde estábamos toda la mañana con concursos bíblicos y con preguntas y con respuestas y a veces también hacían obras de teatro y aquel famoso eslogan de prohibido quejarse, etcétera, etcétera, y cuando nos aprendimos el Salmo 91 de memoria, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo cuando por fin, después de mucho tiempo, se pudo comenzar a permitirle a la gente venir a la iglesia, que no podía venir todo el mundo, que teníamos que guardar unas separaciones tremendas entre silla y silla, y se publicaban en ese grupo de WhatsApp que tenemos en la iglesia las listas de los que podían venir al culto y de los que no podían venir al culto. Y algunos se enfadaban y algunos decían, ¿por qué no me han apuntado a mí? Yo quería ir al culto este domingo, sí, pero resulta que este domingo le toca venir a esta familia y no a esta o a este hermano, y a la otra hermana sí o no. Incluso me acuerdo que algunos dijeron, porque a mí, gracias a Dios, de momento la memoria no me ha fallado. Cuando se abra la iglesia, no me perderé ningún culto. Eso se dijo aquí y yo lo escuché. No me perderé ningún culto. Incluso vi gente que cuando por fin podíamos reunirnos casi todos, algunos lloraban de la emoción después de meses de no haber podido congregarnos y de vernos. Y resulta que aquellos que decían que no se iban a perder ningún culto, al final fueron los que más cultos se han perdido. Y aquellos que prometían venir a todos los cultos de la iglesia, porque echaron muchísimo de menos durante mucho tiempo, resulta que son los que a veces más se ausentan de las reuniones. ¿Te das cuenta cómo es el corazón del ser humano? El que piense estar firme, mire que no caiga. La mayoría de los que están esta tarde congregados en este salón, y seguramente muchos de los hermanos que están viendo en directo esta reunión, ya lleváis años y mucho tiempo escuchando la palabra de Dios y escuchando mensajes y escuchando consejos y viendo y observando muchas cosas que tienen que ver con el Evangelio. Pero mi pregunta es, ¿toda esta experiencia, todo este conocimiento te ha fortalecido o estás igual que siempre? Porque a estas alturas de la vida deberíamos, espiritualmente hablando, estar más firmes que nunca. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Más firmes que nunca. Y deberíamos de valorar absolutamente todo lo que tenemos. Porque hasta el día de hoy me sigo enterando de iglesias que en pleno confinamiento o pandemia se cerraron y nunca más se volvieron a abrir.
Es increíble, ¿verdad? La cantidad, no fue nuestro caso, gracias al Señor, pero les puedo decir que como pastor me he informado y me han dicho que muchas iglesias que funcionaron durante años, incluso hasta de miles de miembros, se cerraron y nunca más se volvieron a abrir. Y la cantidad de pastores que murieron en aquellos meses, en aquellos años, ni se imaginan ustedes. Para que después digan algunos por ahí que todo eso era un cuento y que nadie se moría de COVID, sino que todo eso era un cuento y que era un invento y que si los Illuminati para arriba y los masones para abajo. Sí, mientras algunos siguen jugando no sé a qué, al boliche, ¿no? Pues la cruda realidad es que el Señor nos permitió a nosotros mantenernos y poder llegar hasta este punto y dándole toda la gloria y toda la honra al Señor. Pero no es suficiente con el genuino deseo de seguir adelante. Es que hay que demostrar de verdad con nuestras acciones, no con nuestras palabras, que verdaderamente todas las experiencias que hemos vivido, claro, yo no pasé el Mar Rojo, pero he pasado por otras pruebas y dificultades en mi vida. Yo no comí el maná, pero he comido durante años de la palabra de Dios. Yo no bebí agua de esta roca que dice aquí Pablo que estaba en el desierto, pero he bebido de la fuente de agua viva, que es mi Señor Jesús. Y por eso tenemos que guardar nuestros corazones, porque dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, de él fluye la vida. Y por eso es muy importante, yo no sé si os habéis dado cuenta, ya estamos en el mes de junio y empezamos el otro día al año. Y el verano está a la vuelta de la esquina. Y cuando nos demos cuenta, se nos fue el verano, volverá otra vez el otoño, empezará otra vez el invierno, nos prepararemos otra vez para las celebraciones de fin de año y otro año más que se nos pasó. Y la pregunta es, ¿hemos madurado, hemos crecido, estás más firme que nunca o estás más atontado que nunca, hijo? ¿Estás bien agarrado al Señor o todavía sí, no? Yo créame, todavía como pastor, yo me pregunto con algunos si están o no están. Créame, yo todavía con la edad que tengo y con los años que llevo aquí dentro, me pregunto todavía qué le falta a este hombre, qué le falta a esta mujer vivir o experimentar en su vida para que definitivamente se ponga las pilas. Porque parece que cuando va en serio, ya no va en serio. Parece que cuando está, ya no está. Parece que cuando ya no está, parece que viene. Y yo digo, Dios mío, pero ¿qué más necesitamos ver o experimentar en nuestra vida para decir, voy a por todas en el Señor? Y como dijo Josué, nosotros vamos a servir al Señor. Pero si ustedes quieren servir a otro Dios mejor, que no lo van a encontrar, pero si algunos creen que van a encontrar una vida mejor fuera de Cristo, un Dios mejor que el Dios que adoramos y honramos, un libro más poderoso que la Biblia, pues vaya y entréguese y adore a eso. También lo dijo Elías, ¿hasta cuándo va a estar claudicando tu corazón entre Baal y Dios? Si Baal es Dios, adóralo. Pero si Baal no es Dios, estás perdiendo el tiempo y estás sinceramente equivocado. Por eso, espiritualmente hablando, yo veo que estas experiencias que tuvo este pueblo, que fueron tremendas, en el fondo, permítame que les diga, parece que les sirvieron de poco o de nada. Porque al final, lo más importante de todo no era cruzar el Mar Rojo. Lo más importante de todo no era comer el maná. Lo más importante de todo era salir del desierto y entrar a Canaán, a la tierra prometida. ¿Y saben cuál es la cruda realidad? Que no entraron. Los mayores de 20 años no entraron. Conocen todos ustedes la historia de cuando Moisés dice, bueno, vamos a mandar a 12 hombres, uno de cada tribu, para que vaya a la tierra prometida antes de tomar posesión de ella y la examine y la recorra y nos traiga un informe y nos diga cómo es el país. No sé para qué tuvieron que hacer eso, porque te guste o no, tenga o no agua o ríos o montañas, la tierra prometida, eso es lo que te tocó y punto. Pero bueno, si quieren ir a recorrer la tierra, venga, adelante. Mandaron a 12 hombres, que no es la palabra espías la que aparece en el texto original, sino es la palabra exploradores, turistas, vayan a recorrer la tierra. Diríamos hoy en día, saquen un buen reportaje fotográfico, saquen una película, saquen un vídeo e informen después de 40 días al pueblo. Claro, imagínate durante esos 40 días la expectativa, la ilusión, las ganas que tenían aquellos niños, aquellos jóvenes, las familias enteras, de esperar que vinieran estos hombres. Bueno, finalmente vienen. Toda la gente sale de sus tiendas de campaña y dicen, a ver, cuéntenos, ¿cómo es el país? 10 de ellos, saben la historia, ¿verdad? Solamente se la recuerdo. 10 de ellos dijeron, la tierra está llena de gigantes. Gente de una estatura tremenda. Nosotros parecíamos como langostas en comparación con ellos. La tierra traga a sus moradores. No vamos a poder conquistar la tierra. Es decir, trajeron un mensaje de tal pesimismo que dice la Biblia que toda la noche
Toda la noche el pueblo estuvo llorando y quejándose y lamentándose y dijeron: matemos a pedradas a Moisés, matemos a este hombre que nos ha traído una tierra para que nos maten, volvamos a Egipto. Y dice que echaron de menos los pepinos, las cebollas, toda la comida de Egipto, tremendo. Solamente 2 dijeron: alto, no es verdad lo que están diciendo. La tierra es verdad, tiene habitantes, tiene murallas, tiene ciudades, pero Dios está con nosotros. Los vamos a comer como si fueran pan. El amparo de ellos se ha desamparado de sus vidas y nuestro Dios nos va a introducir. ¿Es que acaso todas las experiencias que hemos experimentado no nos han capacitado y no nos han demostrado que Dios es poderoso? ¿No era poderoso el faraón? ¿Dónde está el faraón? No está, ya desapareció. ¿No era poderoso Egipto con toda su opresión? ¿Dónde está Egipto? Totalmente destruido. Cruzamos el Mar Rojo, vimos la gloria del Señor. Ese mismo Dios nos va a introducir en la tierra prometida. Bueno, no le hicieron caso. Como dije el otro día, no siempre la verdad es popular. Y no siempre lo popular es verdad. En este caso la mayoría se equivocó, no le hicieron caso a la minoría y el Señor dijo: está bien, está bien. ¿Quieren llorar? ¿Quieren llorar? ¿Quieren quejarse? Yo les voy a dar motivos para llorar y para quejarse. ¿Tienen esa disposición a quejarse? ¿Tienen siempre esa tendencia a murmurar? Yo les voy a dar motivos para que se quejen durante 40 años. No vais a entrar en la tierra prometida. Todos los mayores de 20 años para arriba vais a morir en el desierto. Solamente estos 2 hombres, que en aquel momento tenían 40 años cada uno de ellos, Josué y Caleb, son los que van a entrar en la tierra prometida. Efectivamente, murieron miles y miles de personas en el desierto, incluso hasta Moisés. ¿Cuántas veces yo he dicho que ese día en el que se quejaron de la tierra prometida, era un día llamado Teisa de Ab, el día 9 del mes Ab. Y todas las peores desgracias que le han ocurrido siempre al pueblo de Israel a lo largo de la historia, siempre han ocurrido en ese mismo día. La destrucción del primer templo de Jerusalén fue el día Teisa de Ab. La destrucción del segundo templo en Teisa de Ab. Cuando Hitler firmó la solución final para destruir en toda Europa con los judíos, fue el día Teisa de Ab. Cuando los reyes católicos en 1492 en España decidieron expulsar a los judíos de España, lo firmaron el edicto en Teisa de Ab. Todas las desgracias siempre han ocurrido. ¿Quieren llorar? ¿Quieren llorar? ¿Quieren quejarse? Cada año en esa fecha vais a recordar vuestra murmuración y vuestra mala actitud. Solamente 2 hombres, ya con 80 y pico años de edad, lograron entrar en la tierra prometida, Josué y Caleb, y marcaron una diferencia. Mi pregunta es, si a nosotros nos hubiera mandado Moisés y hubiéramos entrado dentro de aquel grupo selecto de 12 hombres, de 12 exploradores, y hubiéramos vuelto al campamento, ¿con quién nos hubiéramos sentido identificados? ¿Qué hubiera sido nuestro informe? ¿El de los 10 que se quejaron o el de los 2 como Josué y Caleb? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. ¿O es que nosotros no nos quejamos nunca? ¿No se han quejado ustedes nunca de nada? Bueno, yo sé que no dicen amén porque ustedes están en un nivel espiritual realmente impresionante. A mí me dejan sorprendido que ustedes están en un nivel tremendo. Ustedes nunca se han quejado de nada, nunca se han lamentado de nada. Todo siempre es maravilloso. Ya. Nunca hemos criticado a la iglesia, al pastor, a las hijas del pastor, a los jóvenes. Nunca hemos criticado de nadie. Todo ha sido maravilloso. Ya. Hermanos queridos, ellos cerraron el cielo con sus bocas. Su actitud les impidió entrar en una tierra preciosa, que era la tierra que fluía leche y miel, y se perdieron una bendición maravillosa de poder disfrutar de la tierra prometida. ¿Cuántas bendiciones se pueden perder los cristianos hoy en día por su forma de hablar, por su actitud de indiferencia, de frialdad, de apatía, de orgullo, o póngale usted el adjetivo que quiera? El que piense estar firme, mire que no caiga. Porque Pablo dice, todo esto que yo les estoy contando, todas estas cosas que le ocurrieron a mi pueblo, a mis antepasados, yo se las estoy contando a ustedes para que sean un ejemplo para nosotros, para que no seamos ni murmuradores, ni fornicarios, ni idólatras, ni nada que ver con aquel pueblo. Y quiero terminar diciéndoles algo. Si ustedes piensan que solamente esto le pasaba al pueblo de Israel, porque a mí me hace gracia la facilidad que tienen algunos para criticar al pueblo de Israel. Es impresionante. Critican al pueblo de Israel con una facilidad como si ellos o ellas fueran, el tapón del océano. Me sorprende, pero bueno, ellos sabrán. El apóstol Pablo, el día que se despidió de la iglesia de Éfeso,
y esto lo pueden encontrar en el libro de los Hechos, el día que este hombre se despide de la iglesia después de haberla pastoreado 2 años, él dijo lo siguiente: yo sé que después de mi partida se levantarán de entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y cuando él se va, deja al joven pastor Timoteo al frente de dicha congregación, y tuvo que pasar un montón de pruebas y un montón de dificultades porque se lo querían comer. Aquellas personas que, aprovechando el vacío de la ausencia del apóstol Pablo, querían aprovechar para controlar y mangonear la iglesia. Hermanos queridos, el corazón del hombre es exactamente igual. Me da igual si somos canarios, japoneses, americanos, judíos o griegos. Me da exactamente igual. El corazón del hombre es engañoso. Y como no guardemos nuestra boca, nuestros pensamientos, como no guardemos nuestras actitudes, nos puede pasar exactamente lo mismo o peor que a ellos les pasó. Por eso, mis queridos hermanos, mi consejo en esta tarde es: vive lo más cerca de Dios posible. Para que no caigamos en los pecados que ellos cometieron, para que no caigamos en los mismos errores que ellos cometieron y podamos ser realmente cristianos firmes y fieles al Señor hasta el último momento de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, por favor, si es tan amable en esta tarde, y piense en esto que le he dicho, por favor. Reflexione en esto que le acabo de comentar en esta tarde. Qué bonito cuando hay un niño que está bien educadito, ¿verdad? ¿Sí? Como por ejemplo, ellos ahora van a salir y van a ir a un parque, porque hoy hay algo especial para los niños, y como están tan educados, todos los niños van a salir en silencio, sin hacer ruido, Ustedes van a ver lo bien que van a salir ellos de la iglesia, sin hacer nada de ruido. Miren qué maravilla, miren qué maravilla. Algunos se despiden como si no vieran nunca más a la madre, ¿no? Ok. He conocido a muchos creyentes, créanme, a muchos creyentes que han sido víctimas de una mala enseñanza bíblica o espiritual. Muchísimos. Tengo un libro que lo compré hace muchos años, que tiene un título más o menos así: El poder sutil del abuso espiritual. Es un libro tremendo donde se cuentan testimonios de creyentes que tuvieron la desgracia de caer bajo la cobertura o bajo el ministerio de personas que no les enseñaron lo correcto, más bien todo lo contrario. Una de las señales de los últimos tiempos, como bien saben ustedes, es que se extenderán y proliferarán falsas profecías, falsas enseñanzas, falsos maestros, etc. Y por eso, cuando venimos a los pies del Señor, yo considero que el primer año, sobre todo el primer añito, es clave para la vida de un creyente. La infancia marca para toda la vida. Créame que hay personas que todavía están sufriendo con la edad que tienen lo que recibieron o no recibieron durante el tiempo de su infancia. Porque ya digo, la infancia te marca para toda la vida. Y es curioso porque hay gente que cuando son ya grandes, lo único que recuerdan son cosas de la infancia. Porque la infancia como que no se termina de borrar de la mente de todos y de cada uno de nosotros. Y cuando somos pequeños somos como esponjas, ¿verdad? Que recibimos todo tipo de influencias, de enseñanzas, todo es nuevo. Nuestro cerebro, nuestro disco duro está virgen y ahí va entrando y entrando y entrando información. Y ya el Señor, cuando comenzamos esta obra hace ya unos cuantos años atrás, nos hablaba, nos preparaba acerca de que aparecerían por este ministerio, por esta iglesia, personas que vendrían heridos, maltratados espiritualmente hablando, carentes de una enseñanza sana, de una sana doctrina que trae madurez y trae estabilidad, ¿verdad? Y yo quisiera en esta tarde, empezando con esta serie sobre educación cristiana, que a la luz de las Escrituras, si tenemos que empezar de cero, empecemos de cero, pero que no sigamos siendo víctimas durante más tiempo de cosas que nos enseñaron mal y parece como que te perjudicaron y te dañaron de tal manera que parece que no terminas de despegar y no terminas de madurar. Ahora, observando a la gente después de tantos años, porque lo más difícil del mundo es trabajar con gente, créame, he llegado a la conclusión de que algunas personas no es que no quieran ser buenos cristianos, ni se me pasa por la cabeza que
con nosotros se congrega gente que no quieren crecer, que no quieren madurar. De verdad, créame que ni se me pasa por la cabeza. Pero yo observo que a veces la falta de madurez y la falta de crecimiento como persona afecta negativamente tu falta de crecimiento como creyente. Es decir, tú trasladas tu orgullo, tus complejos, tus ataduras, tus limitaciones, etcétera, etcétera. Tú trasladas todas las debilidades y carencias de tu carácter a tu relación con Dios. Y por eso muchas veces hay personas que no terminan, por así decirlo, de despegar, porque lo que hay que arreglar es un problema del carácter. No es un problema tanto de tipo espiritual, donde hay que orar y atar y reprender, etcétera, etcétera, sino es un problema a veces de carácter. Y hasta que ese problema, ese desequilibrio, ese desajuste de carácter no sea solucionado, tú no vas a ser mejor cristiano de lo que eres como persona. Si tú como persona eres una persona inconstante, digamos, ¿crees que como cristiano vas a ser más constante? Pues tampoco, no. Si tú como persona, digamos, tienes problemas de puntualidad, tienes problemas de falta de compromiso, no eres una persona seria, no eres una persona estable, emocionalmente hablando. Eres una persona que cualquier cosa te afecta, cualquier cosa te deprime, enseguida pierdes los nervios, la paz, el gozo. Todo eso cuando tú te conviertes al Señor, lo vas a trasladar y te va a costar. Y observo que hay cristianos que les cuesta muchísimo, muchísimo mantener la victoria. Les cuesta muchísimo ser estables, constantes, firmes. Y son como por temporadas, ¿no? De repente lo ves una temporada que lee la Biblia, que se congrega, que incluso hasta dice que quiere servir al Señor y prepararse para servir al Señor. Lo ves dentro de un mes o 2 meses, si es que lo ves, y te lo encuentras deprimido, ya no lee la Biblia, ya no tiene ganas de congregarse. ¿Qué es lo que le pasa a esa persona? ¿Será un demonio? ¿Será un problema de tipo espiritual? La mayoría de las veces el problema es que la gente inmadura, irresponsable, superficial, vive en su relación con Dios como realmente en el fondo de su corazón ellos y ellas son, ni más ni menos. Y podría ponerle muchos ejemplos bíblicos, permítame solamente ponerles un ejemplo. El apóstol Pablo o Saulo de Tarso, como primeramente lo conocemos según la Biblia, era una persona que era muy perseverante en aquello en lo que se proponía. Es decir, él entendía que él tenía que hacer todo lo posible para impedir que aquella secta, aquel grupo, que después se les llamó en Antioquía por primera vez cristianos o mesiánicos o los ungidos, él entendía que él como rabino judío, él tenía que impedir que ese grupo creciera y se extendiera por la faz de la tierra. Y él se lo tomó tan en serio, pero tan en serio, que en su ignorancia, en su sinceridad equivocada, era capaz de viajar a naciones extranjeras, como lo encontramos en el libro de los Hechos, para ir a perseguir a esta gente y llevarlos a Jerusalén y forzarlos a renegar de Cristo. Porque él entendía que ese era su deber. Y él estaba sinceramente equivocado. Como hay muchísimas personas que son sinceros en lo que hacen, pero la sinceridad no es el patrón, no es la guía, no es el principio en el cual tienes que basar tus decisiones. Porque esas personas que se ponen explosivos en el cuerpo, sí, pueden ser tremendamente sinceros, pero es una sinceridad que los va a llevar a ellos y a los que están a su alrededor a la muerte. Luego, si basas única y exclusivamente tus decisiones en base a lo sincero que eres, te puedes equivocar y puedes ir directamente al infierno. Y te puedo asegurar que el infierno va a estar plagado de gente que fue durante la vida muy, pero que muy sinceros. Pero la sinceridad no salva. La sinceridad te puede llevar a la ruina. Como esos padres que hace años estaban en un hotel en la zona del norte de Tenerife y su niño pequeño salió corriendo contra una cristalera y cayó al barranco y quedó mal herido y necesitaba urgentemente una transfusión de sangre, y sus padres, en su creencia sincera pero equivocada, lo impidieron y el niño terminó muriendo desangrado. No se puede cuestionar la sinceridad de esos padres, pero sí se puede analizar que esa sinceridad estaba basada en algo equivocado, y lo equivocado te lleva siempre a la destrucción. Solamente la verdad te hará libre. Si tú hoy no eres libre de la atadura que te domina, si tú no eres libre de lo que tú sabes que te domina, es porque tú todavía no has experimentado la verdad en tu vida. Porque la verdad tiene un
un poder liberador. La verdad dice que trae libertad. Cuando tú no eres libre es porque hay una mentira que se ha apoderado de tu vida, de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sentimientos, etcétera, etcétera. Y entonces tu vida está girando en torno a una mentira. Y por eso no eres libre. Y Cristo ha venido para traer libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el primer principio que vamos a compartir en esta tarde dice así, y lo vamos a poner ahí en la pantalla para que ustedes lo puedan leer y puedan incluso los que quieren tomar nota. El primer principio dice así: no permitas que el inconverso decida por ti. Me gustaría que lo pudiéramos leer todos en alta voz. No decidas que el inconverso decida por ti. Claro, la mayoría de ustedes trabajan con gente inconversa. La mayoría de ustedes dependen de gente inconversa, entre comillas, para poder vivir. El sueldo que recibes te lo paga un inconverso. La casa que alquilas te la alquila probablemente un inconverso. El coche que has comprado probablemente se lo has comprado a un inconverso. Y la mayoría de las decisiones que vas a tomar a lo largo de tu vida giran en torno a personas que no son creyentes y son inconversas. O incluso sabe Dios qué cosa más. El apóstol Pablo nos enseña que nosotros tenemos otro modelo de vida. Y nosotros no podemos decidir o vivir en base a lo que los inconversos hagan o dejen de hacer. Tenemos 3 elementos fundamentales para poder vivir vidas cristianas victoriosas. Pero eso no solamente me funciona a mí, porque yo soy pastor, sino son 3 elementos, 3 instrumentos que están a disposición de todos los creyentes sobre la faz de la tierra. Y uno de esos elementos es la palabra escrita de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Podemos abrir un poquito la puerta de afuera, por favor. Escuchen bien este texto porque es muy interesante, porque aquí vas a encontrar todo lo que tú vas a necesitar a lo largo de tu vida y de tu relación con el Señor. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Fíjate las cuatro funciones de la palabra escrita del Señor. Dice que es útil. Y es útil, como dice aquí, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda obra de Dios. Tú tienes a la luz de las Escrituras que ir siempre por delante. Tú tienes la palabra de Dios por escrito, el mapa, la brújula de Dios, la tienes en tu mano 24 horas al día. Para que a la luz de la palabra de Dios tú sepas si lo que te están ofreciendo es de Dios o no es de Dios. Si te conviene o no te conviene. Si tú pones tu presente y tu futuro en las manos del inconverso, el inconverso, permítame la expresión, siempre barrerá para casa. El inconverso no está interesado en tu progreso, en tu desarrollo espiritual. Al inconverso no le interesa si puedes o no puedes venir a los cultos. Al inconverso no le interesa si llegas a tu casa reventado, cansado, alegre, triste o deprimido. Al inconverso no le interesa si te pegas más horas fuera de tu casa que con tu familia disfrutando de la vida. Al inconverso lo único que le interesa son sus propios intereses. Y por eso hay momentos, hermanos, que las ofertas del mundo, como decía nuestro hermano el domingo pasado, la comida del mundo no es la que a ti te conviene. Y por eso la palabra de Dios te tiene que guiar e instruir y dirigir en todo momento para que sepas si eso que quieres hacer, si eso que te están ofreciendo, si esa puerta que aparentemente es de Dios es una trampa a corto plazo y al final se te va a volver en tu propia contra. No puedes poner tu vida en las manos de los inconversos. Algunos de ustedes, tal vez sus esposas o sus maridos, no son convertidos. Y tú no puedes depender de lo que él diga. Si él no quiere venir al culto, pues nadie viene al culto. ¿Por qué? Porque él ha decidido no venir al culto. Pues si no quiere venir, que no venga. No, pero es que eres el que tiene el coche, pues coge la guagua. Es que están de huelga, pues vienes caminando. Pero en otras palabras, lo que no puede girar tu vida es en torno a un inconverso. Llámese padre, llámese marido, llámese quien sea.
Porque por encima de ti hay una autoridad, y esa autoridad es a la que tú le debes sometimiento, y esa autoridad es la cabeza, es el Señor. Puede ser que algún día el inconverso diga, ay, pues sí, no hay ningún problema, pero ¿y el día que te lleve la contraria? ¿Y el día que te ponga entre la espada y la pared, qué vas a hacer? Hay muchos creyentes que pierden su libertad por un dinero, por un simple sueldo. Pierden su libertad, hipotecan su presente y su futuro, porque parece que hoy en día el mundo gira solamente en torno a una cosa, el dinero. Y parece que sin dinero no hay paz, no hay felicidad, no hay estabilidad, no hay gozo, no hay nada. Pues la palabra del Señor nos enseña otro modelo, y si a usted no se lo enseñaron, no es mi problema. La palabra de Dios dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y si eso es verdad, o se cumple o no se cumple. Y si es verdad que Dios suple, pues que me supla. Y si es verdad que Dios me abre puertas, pues que las abra. Pero no podemos ir por la vida tocando por aquí, tocando por allá, llamando aquí, llamando allá, esperando que los inconversos decidan por nosotros. Discúlpeme si esto choca frontalmente contra tu modelo de vida. Pero como yo les he dicho en multitud de ocasiones, yo no estoy aquí para reírle la gracia a ustedes. Yo estoy aquí para enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, no te preocupes por la comida. No te preocupes por el vestido, pero Señor, si la comida y el vestido es prácticamente el 90% de nuestras preocupaciones cotidianas, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Sin embargo, el Señor te da una salida diferente. Claro, y aquí entra el factor de la fe, evidentemente. Buscad primeramente. ¿Ves cómo lo sabes? ¿Veis cómo lo sabéis? ¿Veis cómo lo saben? Es uno de los primeros versículos que se aprenden, y a veces sin enseñarlo directamente a la iglesia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Sí, es muy bonito decirlo. Es muy fácil decir eso. Pero ¿cuántos lo hacen? ¿Cuántos verdaderamente lo hacen? Si verdaderamente eso es verdad, si la palabra de Dios es verdad, pues yo quiero ver esas promesas cumplidas en mi vida. Por eso hace poco yo les hablaba de que si tú no haces cosas diferentes, no puedes esperar cambios diferentes en tu vida. Y el nivel de fe de la iglesia y de cada uno de nosotros tiene que elevarse para que podamos vivir según los desafíos y los planteamientos del tiempo presente. No podemos vivir una vida superficial. No podemos vivir una vida dependiente y única y exclusivamente de lo que nos diga, de lo que nos ofrezca, de lo que nos prometa. Increíble. Voy a ponerles un ejemplo bíblico. Había un joven en la cárcel que tenía el don de interpretar sueños. Un día, dos presos que compartían celda con él le contaron un sueño. Él se los interpretó. Uno era el copero del faraón, otro era el panadero del faraón. Le dijo que los dos saldrían de la cárcel, pero que a uno lo matarían y al otro le devolverían su cargo en la corte del faraón. Y efectivamente el sueño se cumplió al pie de la letra. Pero a uno de ellos, al que iba a sobrevivir, este joven llamado José le dice, acuérdate de mí. Exactamente las mismas palabras que el Señor Jesucristo pronunció en la cruz momentos antes de entregarle su espíritu al Padre. Acuérdate de mí. Pasaron años. Y aquel hombre no se acordó de José. José puso su confianza en ese momento en aquel hombre. Acuérdate de mí. Y el hombre no se acordó de él. Hasta que pasaron muchos años y el mismo faraón tuvo un sueño. Y entonces dice, yo conozco a alguien que estaba en la celda conmigo, que me interpretó mi sueño. Y si tú le das la libertad, él te puede interpretar el sueño que tú has tenido, que no hay nadie que te explique lo que significa. ¿Te das cuenta? Qué diferente aquel, acuérdate de mí, aquel hombre, y qué diferente aquel, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en ese momento, el Señor Jesucristo le dice a aquel hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos dicen amén? No miró a otra parte, no se olvidó del ruego de aquel pobre hombre de acuérdate de mí, sino que al instante el Señor le responde y le promete el cielo. Te levantaste esta mañana y desayunaste condenado a muerte, pero vas a acostarte, vas a cenar esta noche nada más y nada menos que en el reino de los cielos con el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta? Así que hermanos, tenemos la palabra, pero tenemos un elemento que yo creo que sinceramente no somos conscientes del poder que tiene. Y es la oración. Si comenzáramos en esta tarde a buscar ejemplos bíblicos de gente que oró y obtuvieron respuesta,
estaríamos aquí hasta el 31 de diciembre. Porque la Biblia está plagada de ejemplos de personas que en momentos de desesperación, cuando no había ninguna posibilidad, oraron, clamaron al Señor y el Señor hizo auténticos milagros. Cosas que ni siquiera con dinero se podían haber conseguido. ¿Quién iba a poder sanar a aquella señora mayor llamada Sara para que fuera madre de multitudes? ¿Quién iba a poder sanar a su nuera? ¿Quién iba a poder sanar a la esposa de Jacob? ¿Quién iba a poder sanar a Ana, la madre de Samuel? Hermanos queridos, hay momentos en la vida de que ni con dinero, ni con toda la experiencia que tienes acumulada en esta vida, las puertas se abrirán, sino solamente a través del poder de la oración. Pero todavía confiamos demasiado en nosotros mismos, en nuestra experiencia, en nuestro currículum, en nuestros años, en nuestra madurez. ¿Y saben qué? Cada vez confío menos en mí mismo. Solamente tenemos que confiar en Dios. Porque tú muchas veces encuentras personas, permítame, con un nivel muchísimo más bajo que el tuyo, que consiguen trabajos extraordinarios. Y tú con un nivel espectacular no consigues. O te encuentras gente tremendamente fea, casada con 8 hijos. Y gente guapa, simpáticos, fuertes, jóvenes, que no se casan ni a palos. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser que este tío tan feo se haya casado? Y este chico o esta chica todavía nada. Hermanos, captemos el mensaje. Lo natural es el reflejo de lo espiritual. Tenemos que doblar las rodillas, tenemos que confiar más en el poder del Señor. Tú no te das cuenta que Dios está llevando a la humanidad, Dios está llevando a los gobiernos, Dios está llevando a los países a que se postren delante de Él y reconozcan de que ni con recursos naturales de incalculable valor se puede salir adelante, sino solamente hay una posibilidad de levantarse, y es en el nombre de Jesucristo. Levántate y camina. No nos estamos dando cuenta de que las naciones están siendo sacudidas y zarandeadas, que en un momento Dios cierra el cielo y se pudre la cosecha, y millones de personas se van al paro, y millones de personas pierden su puesto de trabajo. No nos damos cuenta de que Dios está tratando con la humanidad como nunca antes en toda la historia de la humanidad. Hay como un gran juego, conciertos, deportes, fútbol, manifestaciones, y la gente está como anestesiada y no se dan cuenta de que Dios está tratando directamente con las naciones y las quiere llevar al punto en el que reconozcan que sin Dios no hay esperanza, sin Dios no hay solución. Y por eso cuando te encuentres en una situación desesperada, lo primero que tienes que hacer, olvídate de teléfono, olvídate de email, olvídate de contacto, es ponerte de rodillas a orar. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la Biblia. Así que tienes la palabra, un instrumento tremendo. Tienes la oración y tienes algo muy importante dentro de ti. Porque la palabra al fin y al cabo, sí, puedes saberla más o menos. Pero lo que te voy a hablar ahora, lo tienes dentro. Y quiero llevarte a Juan, capítulo 16, versículo 13, un versículo extraordinario, palabras de Cristo, donde nos recuerda algo tremendo que tenemos que tener presentes en nuestra vida. Juan, capítulo 16, versículo 13, mira lo que dijo el Señor, lo que nos dice el Señor. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad. Es decir, que todo lo que no es de la verdad no me va a guiar. Esto es algo maravilloso, porque no es será aquí, será allá, será esta puerta, será la otra puerta, será que tengo que llamar a este, será que no tengo que llamarlo. Señor, guíame a la verdad. Y así van a caer por el camino muchas cosas. No vas a perder tiempo ni energía, sino que vas a ir directamente a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuántos dicen amén? Así que no hace falta comprar el periódico de mañana para saber lo que va a pasar en el mundo. Aquí lo tenemos en la Biblia. La Biblia es el periódico no de hoy, de mañana. Así que con estos tres instrumentos o estos tres elementos, tú no vas a tener que poner tu vida en las manos de ningún inconverso. Pues tienes la palabra, tienes la oración y tienes al Espíritu de Dios viviendo en tu corazón para guiarte, para amonestarte, para darte testimonio, para advertirte, para guiarte. Por lo tanto,
Siempre tú vas por delante, ¿te das cuenta? Y tú sabes perfectamente en todo momento qué es lo que te conviene, qué es lo que no te conviene, qué es lo que es de Dios, qué es lo que no es de Dios. Y por eso no te vas a llevar sorpresas ni desilusiones. ¿Cuándo se desilusiona la gente? ¿Cuándo se desanima la gente? Cuando espera recibir algo de alguien y ese alguien no se lo da y te llevas una desilusión. Yo creía que este señor iba a cumplir su promesa. Yo pensaba que me iba a llamar. Yo pensaba que se iba a acordar de mí. Claro, tú habías depositado tu confianza en esa llamada. Tú habías depositado tu confianza en ese inconverso al fin y al cabo. Y cuando no te dio y no te llamó y no se acordó de ti, automáticamente tu fe se vino al garete. Por eso con la palabra, con la oración y con el Espíritu Santo tú estás preparado y a ti no te toman las cosas por sorpresa. Es que yo sabía que Él no me iba a llamar. ¿Por qué? Porque ya mi Señor en oración ya me lo había dicho. Y por eso te vas a llevar sorpresas, pero no desagradables, todas agradables. Porque cuando te venga una bendición, entre comillas, sin esperarla, ya el Señor la había preparado. Porque el Señor siempre va delante de sus hijos. Y Él tiene bien cuidado de todos y cada uno de los detalles de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en todo esto, en el compás de espera, que es lo peor. Yo entiendo que cuando uno está esperando algo, ese tiempo de espera se hace eterno, ¿sí o no? ¿Me llamará? ¿No me llamará? ¿Me escribirá? ¿Dónde estará? Ese tiempo de espera es tremendo. ¿Cómo tengo que vivir? ¿Qué tengo que hacer? Dile al que está a tu lado. Mantén una buena actitud en todo momento. Díselo, por favor. Mantén una buena actitud en todo momento. Si empiezas a quejarte, si empiezas a lamentarte, si empiezas, hermano, a decir tonterías, puedes perder la bendición de Dios. Y déjame que les diga algo, para que cuando te pase, te recuerdes que hoy te lo estoy enseñando. Antes de que venga la bendición, Dios te estará en un tiempo de espera, como que no pasa nada. Y tú dices, Señor, pero ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido, Señor? ¿Hasta cuándo? Decía el salmista. ¿Hasta cuándo? Ese tiempo de espera es el instrumento favorito de Dios para tratar con tu vida. Así que recuerda esto. La actitud es lo que marca la diferencia. De que fueron una nación de esclavos en Egipto y por fin lograron salir victoriosos y libres de esa esclavitud que duró siglos. Rumbo a la tierra prometida. Fue la señal que a ellos les tocó. Pero nosotros no hemos visto ninguna de esas señales. No hemos visto el diluvio, no hemos visto la destrucción o la dispersión de los que querían construir la Torre de Babel, no hemos visto la resurrección de Jesús ni su muerte, no hemos visto la liberación de la esclavitud de Egipto ni el transcurrir el peregrinaje por el desierto hasta entrar en la tierra de Canaán. Nosotros no hemos visto nada de eso. Tenemos información por las páginas de la Biblia, pero no las hemos vivido en carne propia. Pero eso no significa de que nuestra generación, nuestros tiempos finales, no verán ciertas y determinadas señales que otros no vieron, pero que nosotros, lo más seguro que también las podamos ver. Entonces, no esperemos lo que no nos corresponde ver ni recibir, pero sí tenemos que estar preparados para lo que sí nos corresponde experimentar, ver y vivir. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica, él les está hablando en un nivel de madurez y de profundidad que ellos ya conocen y dominan. Porque para ellos no es un misterio, no es la primera vez que oyen hablar de un personaje llamado por Pablo el hombre de pecado. La personificación del pecado es la antítesis, es lo opuesto a lo que fue el Señor Jesucristo, que fue la personificación del orden, la personificación de la santidad, la personificación de la verdad. El hombre de pecado es el opuesto a como fue nuestro Señor Jesucristo. Su característica principal es que es un hombre de pecado. El pecado lo domina, el pecado lo controla, el pecado lo dirige, el pecado es la señal de identidad de este personaje político que se ha de levantar próximamente. El hombre de pecado, nadie lo llama así, solamente Pablo en la Biblia. Pero añade un adjetivo más, dice que es el hijo de perdición. No lleva a la gente a la verdad, lleva a la gente a la perdición, a la condenación eterna, a la mentira. Y así como la verdad te hace libre a través de Cristo, este hombre te lleva a la muerte por la esclavitud que produce la mentira en el corazón y en la vida de las personas que le siguen.
Pero añade otro calificativo más, y es el que aparece en el versículo 9, que lo llama inicuo. La palabra inicuo, un sinónimo de inicuo, sería malvado, perverso, injusto. Fíjense, toda la información que estamos teniendo simplemente con 3 nombres: hombre de pecado, hijo de perdición e inicuo. Desde el primer libro de la Biblia hasta el último, los nombres son muy importantes. El nombre define lo que tienes delante. Por ejemplo, si yo digo Coca-Cola, todo el mundo sabe lo que es, cómo sabe, etcétera, etcétera, porque se han ganado un nombre a nivel mundial con una reputación, una fama con ese nombre. Cada uno de nosotros tenemos un nombre que nos diferencia de la persona que tenemos a nuestro lado. Incluso cuando uno va a la Biblia se encuentra que Dios recibe diferentes nombres o calificativos. Por ejemplo, esta mañana aquí se mencionó el nombre Adonai. Adonai es el nombre que se emplea solamente para hablar de Él, del Señor. Adonín sería mi Señor, Adoneno sería nuestro Señor, y así sucesivamente. Pero si le quiero hablar a un Señor nunca lo voy a llamar Adonai, lo voy a llamar Baal. Baal, sí, Baal significa Señor. Por eso dice la Biblia que Sara le llamaba a su marido mi Señor, Baalí. Atá Baalí, tú eres mi marido. Y vemos en la Biblia que el primer nombre que nos da la Biblia como dato informativo acerca de ese Dios creador es un nombre en plural, que es el nombre Elohim. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. En el principio creó Elohim. La traducción literal sería dioses, porque todo lo que termina en in es el plural masculino en hebreo. Pero es que es un término polivalente que no solamente hace referencia a Dios, a la pluralidad de Dios, sino también se emplea, por ejemplo, cuando vamos a los 10 mandamientos. Dice, Lo yisher leja Elohim al panay. No tendrás dioses, Elohim, delante de tu cara, delante de tu rostro, para postrarte ante ellos y adorarlos. Es decir, que en Génesis 1:1 aparece el nombre Elohim para hablar del Dios vivo y verdadero, y en Éxodo 20, los 10 mandamientos, dice, no tendrás Elohim, no tendrás dioses. Y hay un salmo que dice que Dios está en la reunión de los Elohim, en la reunión de los dioses. Y algunos malinterpretan el texto diciendo, hay un politeísmo, así como en la mitología griega o romana, que había un montón de dioses. No, es que a los jueces, por sus funciones de impartir justicia, se supone, se les llama también Elohim, porque tienen la capacidad de hacer algo que es intrínsecamente de Dios, que es impartir justicia. Luego es un término polivalente que se puede emplear para distintas personas en la Biblia o cosas. Así que tenemos por una parte Elohim, tenemos por una parte Dios, tenemos por otra parte Adonai, tenemos por otra parte Rafa, tenemos tantos nombres de Dios. Es el mismo Dios, pero a través de cada uno de sus nombres podemos descubrir la esencia de Dios. Hasta que después de un tiempo, Moisés, cuando quiere volver a Egipto para sacar al pueblo de la esclavitud, le dice a Dios, allí hay un montón de dioses, hay un politeísmo tremendo, hasta el faraón es su mismo Dios, y lo adoran como el hijo del sol. Cuando yo vaya a Egipto, ¿quién me manda? ¿Qué Dios te ha capacitado? ¿Qué Dios te ha comisionado? Y entonces Dios le revela el nombre y le dice, diles a los hijos de Israel que el que te envía es el yo soy. Es una traducción, tratando de traducir una expresión que en castellano ni en ningún idioma del mundo tiene una traducción literal, porque el verbo liyot, que es el verbo ser o estar en hebreo en tiempo presente, no existe, como en inglés el verbo to be, ¿no? I am, you are, ¿no? En hebreo el yo soy, el verbo to be, para que me entiendan, en presente no existe. Yo no puedo decir yo soy Manuel. ¿Cómo se diría entonces yo soy Manuel? Yo, Manuel. Como Tarzán, ¿no? Yo, Jane, tú Jane, yo Tarzán, ¿no? Sin verbo, sin verbo. Si te hablas sin verbo, así lo entendieron mejor, ¿no? Bueno, a ver, de eso se trata, de que entiendan. Pues cuando alguien te dice Aní y te dice su nombre, te está hablando en presente. Claro que se puede hablar en pasado, y existe el tiempo pasado. Y allá, y o yo seré. Pero cuando te hablan sin el presente es porque te está hablando en tiempo presente, porque no existe tiempo presente. Entonces, el Señor es mi pastor,
En hebreo es Adonai Roí, es decir, yo pastor, ¿vale? Entonces cuando el Señor le dice a Moisés que te manda el yo soy, es una adaptación de una expresión que no se puede traducir literalmente porque sería yo seré el que seré, algo así muy extraño que en español o en cualquier idioma no resulta familiar esa expresión, ¿no? Pero también tenemos al Señor Jesucristo con muchos nombres en la Biblia. Lo tenemos como el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el alfa y la omega, el Cordero de Dios, la raíz de David, ¿verdad? El león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, etcétera, etcétera. Es la misma persona, pero un montón de calificativos para que sepamos lo que hace y lo que es. Y del Espíritu Santo exactamente igual. Tenemos Espíritu de verdad, Espíritu de gracia, Espíritu de adopción, Consolador, Espíritu Santo, Espíritu de adopción. Es el mismo Espíritu, pero según lo que hace, recibe un nombre para que lo conozcas y veas en la multiplicidad de nombres la variedad de ministerios, de funciones y de operaciones que puede hacer la figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso cuando incluso hablamos en la Biblia de este personaje siniestro, no recibe un nombre propio, sino recibe como calificativos: hombre de pecado, ya sabes de quién se trata, inicuo, hijo de perdición. Solamente Juan lo llama anti-Mashiach, anticristo. Daniel lo llama el cuerno pequeño. Y así hay diferentes nombres, ¿verdad?, que te identifican o te revelan la identidad de este personaje. Ahora, Hollywood se ha encargado de hacer películas que han distorsionado la verdad bíblica, donde hay un demonio, donde hay un Satanás que mantiene relaciones sexuales con una mujer y queda embarazada del anticristo. Y el anticristo como un hijo del diablo. Esas son películas, pero eso no es Biblia. La Biblia nos habla de que el anticristo es un hombre con padre y con madre, de carne y hueso, con su pasaporte, con su ID, con sus antepasados. Es una persona exactamente igual que cualquiera de nosotros. Será un político, un hombre con una influencia terrible. Tendrá apoyo militar, tendrá apoyo económico, tendrá apoyo político, será adorado y venerado por todas las naciones de la tierra. Y aquel famoso mensaje a través del cual muchos de ustedes entraron en contacto con nosotros, titulado El Nuevo Orden Mundial, que yo ni siquiera sabía que había predicado hacía 5 o 6 años atrás, aquel mensaje titulado Nuevo Orden Mundial. Eso es lo que él viene a implantar, un nuevo sistema en el mundo. Un nuevo sistema para las familias, un nuevo sistema económico, un nuevo sistema para comprar y vender y hacer cualquier gestión de tipo económico, un nuevo sistema religioso, un nuevo orden. Es romperlo todo y crear un nuevo mundo que aparentemente va a ser el éxito y aparentemente va a ser lo que la gente espera, porque una de las cosas que va a hacer el anticristo o este personaje es controlar la economía mundial. Por ejemplo, hay países donde ya no se usa dinero en papel, ya no existe dinero. Por ejemplo, en Suecia ya no existe el papel del dinero. De esa manera se evita que haya una economía sumergida y que la gente pague en cash, y así no hay un control del gobierno, ¿verdad? Porque no es lo mismo ir a hacer una transferencia bancaria o hacer un cheque que decir: toma, te lo doy en mano, aquí nadie sabe nada, queda entre tú y yo. Tú me das la mercancía y yo te doy el dinero y nada más. Todo eso va a desaparecer. Será imposible engañar, porque habrá un control de cada persona, marcándolo como si fueran animales. Revelar esto hace 2000 años en el libro del Apocalipsis era algo impensable. Juan probablemente diría: pero ¿cómo se va a poder controlar a la población mundial? Se va a poder. De hecho, ya estamos controlados. Si no, yo no quiero que pongan tantas cámaras en mi ciudad. Pero querido, si ya con el teléfono que tienes en la mano te están escuchando todo lo que dices y saben todo lo que ves y cuándo lo ves, lo saben perfectamente. Esas grandes cadenas multinacionales de telecomunicación están grabando constantemente lo que decimos y lo que vemos. Incluso lo que ves en televisión, ellos también te están viendo a ti, por si no lo sabías. Nunca me olvidaré cuando entré un día a una tienda de computación y era un amigo mío el que estaba allí y me iba a arreglar un problema. Y entonces me metió dentro de una habitación y me dice, tenía la pared llena de cámaras. Una mujer lavándose, un hombre trabajando, un cocinero en un hotel, montones de cámaras. Y yo digo, ¿esto qué es? Dice, estas son las cámaras de los teléfonos móviles que yo les he
robado su ID y yo puedo verlos y oírlos en cualquier momento del día. Y era una persona normal y corriente. Imagínense a nivel de gobierno, imagínense a nivel de Estado. Por lo tanto, privacidad, ¿qué es eso de privacidad? Ya la perdimos hace muchos años, la privacidad. Así que el anticristo lo que hará será marcar a la gente para que nadie pueda comprar ni vender si no lleva esa marca que lo identifica en su cuerpo. Y hacía que a grandes y pequeños, esclavos y libres, hombres y mujeres, absolutamente todo el mundo estuviera tremendamente controlado. De tal manera que ya no hace falta llevar ningún tipo de documento encima. Ni pasaportes, ni carnet de conducir, ni nada. Porque simplemente acercando tu mano a una maquinita, ya puedes pagar, ya puedes comprar, ya puedes vender, ya puedes viajar, ya puedes ir al doctor, ya puedes salir del país, puedes entrar del país, puedes hacer lo que quieras. Y el que no se deje marcar en esta segunda parte de la gran tribulación, se morirá de hambre, porque no hay ninguna posibilidad de poder hacer nada en la vida normal. Y todas estas señales son señales proféticas, que están como los volcanes, dormidas. No caducadas, dormidas, para que cuando llegue el momento todo esto explote así en cuestión de minutos y el mundo sea un mundo completamente diferente al que hemos conocido hasta el día de hoy. Pero hay un orden en todo esto y ese orden es importante que usted lo conozca para que sepa dónde estamos y para que no estemos preocupados, ni confundidos, ni amedrentados, sino que sepamos que hay un orden y en ese orden el libro del Apocalipsis lo relata con juicios y utiliza la palabra sellos, trompetas y copas. 7, 7, 7, total 21. Y este periodo tremendo de la tribulación de los últimos tiempos comienza con desatar el primer sello. Y es entonces cuando este hombre entra en la escena mundial y se le puede reconocer y decir, este es, o este no es. ¿Cómo podrían saber los creyentes que estamos acercándonos a esos tiempos y que ese hombre ya se ha dado a conocer? Porque lo va a hacer de una forma tan normal, tan natural y tan sutil que algunos ni se darán cuenta. Claro, déjenme aclararles algo. A mí me educaron en la escuela bíblica donde estudié y a muchos cristianos que nosotros no vamos a ver nada de esto. Nada, ustedes preocúpense porque el Señor va a hacer así, como una aspiradora, y va a sacar de la tierra a su iglesia y la iglesia no va a ver nada de esto. ¿Me lo puede demostrar con la Biblia? Porque yo puedo decir lo que quiera. Pero si usted no me lo puede demostrar con la Biblia, yo no tengo por qué decir amén a su palabra. Esa idea de que la iglesia no iba a estar en ningún momento de lo que llamamos la tribulación de los últimos tiempos, la inventó un cura. Un cura, no fue un pastor, no fue un reverendo, fue un cura en un monasterio, que estudiando por su cuenta, él dijo, la iglesia católica, la verdadera iglesia para ellos, no estará en ese periodo terrible de la historia. Y él fue el que lo dijo por primera vez. Tendrá ahora mismo, póngale 150, 170 años como mucho. Pero durante 2000 años los cristianos nunca creyeron en eso. Se preparaban para los últimos tiempos. Porque el Señor había dicho, todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. ¿Cómo vivían los hermanos nuestros en Europa en la Edad Media? Preparándose para ser perseguidos. ¿Cómo vivían los cristianos en España, en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, en aquellos siglos? Preparándose para que en cualquier momento pudieran morir decapitados, quemados, torturados, etcétera, etcétera. ¿Cómo vivieron nuestros hermanos de los primeros siglos? Preparándose para ser mártires en cualquier momento. Es más, Pablo les decía que ellos se habían sentenciado a muerte. No nos vamos a llevar una sorpresa, ni la mano a la cabeza cuando vengan y nos digan tú, a la hoguera, a morir crucificados, sino que ya ellos se habían condenado a muerte y sabemos que un día te va a tocar a ti, hermano, y otro día a ti, y otro día a mí, pero tarde o temprano todos vamos a morir. Ellos lo sabían perfectamente. Incluso había hermanos, según Hebreos, la carta a los Hebreos, que cuando los agarraban y pedían un rescate, como estos que secuestran gente, ¿no? Y dice, pague tanto en 24 horas y no le matamos. Ellos decían, no me paguen el rescate. Pero hermanos, si no pagamos el rescate, lo matan. Es que si no, no voy a recibir recompensa de mártir. Así que no me paguen el rescate, porque así tendré mejor recompensa en la presencia de Dios. ¡Oh! Madre mía. Increíble, todo lo opuesto a lo que nosotros hacemos hoy en día, que oramos para no tener problemas, y si los tenemos oramos para que se vayan, porque parece que son cosas que el diablo nos manda a nuestras vidas, ¿verdad?
Así que la gran tribulación es un período donde va a entrar este personaje en acción y se va a levantar del antiguo imperio romano. El antiguo imperio romano abarcaba toda Europa, desde Portugal, Finisterre, que se llama así, lo que ellos consideraban el fin de la tierra en España, todo lo que es Europa, todo el Oriente Medio y todo el norte de África. Por eso en la figura que vio Nabucodonosor, vio una estatua con 2 piernas, porque representa diferentes lugares con 10 cuernos y una cabeza. Y los cuernos en la Biblia siempre son naciones y las cabezas son imperios. Eso es así siempre. Y es interesante notar que en ese antiguo territorio romano se levanta este personaje terrible. Y ya en Bélgica, en el corazón de Europa, está una sede de gobierno para todo un continente. Ustedes no viven esa experiencia, porque ustedes están aquí como ajenos de todo esto. Pero en Europa todos tenemos una misma moneda, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, todos tenemos una sola moneda. Ya no es como antaño que uno tenía que ir a un sitio y cambiar los francos, las liras, las pesetas. No, ya eso no existe. Solamente hay una moneda, usted puede viajar con esa moneda, el euro. Estudien la historia de Europa, dicho sea de paso. ¿De dónde viene el nombre Europa? Lean la mitología griega para que vean de dónde viene Europa, que fue secuestrada y llevada por un perverso. Eso es Europa. No solamente tenemos una sola moneda, sino que no hay fronteras. No hay fronteras en Europa. Usted llega con su carro a Francia y pasa y no hay nadie. Y entra a España y sale a Portugal, y entra a Alemania y entra a Italia y no hay fronteras. Antiguamente sería una locura que en un país no hubieran fronteras. Nosotros